Bienvenidos a noveno año de educación básica. Nuestro tema de hoy es la entrevista. Una entrevista es un intercambio de preguntas y respuestas entre un entrevistador y un personaje entrevistado. Su finalidad es que una audiencia conozca la información obtenida. La entrevista es uno de los textos periodísticos más importantes y aparece en periódicos, revistas, radio, televisión, redes sociales e Internet. La entrevista cumple con uno de los siguientes propósitos: informar, persuadir, evaluar o entretener a la audiencia. Podemos utilizar una entrevista con diversos objetivos: recopilar información de una persona experta para un proyecto de investigación, obtener la versión del testigo de un hecho para narrar una noticia, reunir información para escribir una biografía, recoger datos para crear el ambiente de un relato desde la perspectiva de un protagonista. Para que una entrevista resulte exitosa, debe haber un acuerdo de cooperación y respeto entre el entrevistador y el entrevistado. La entrevista es una técnica para recabar información. Se trata de un diálogo o serie de preguntas y respuestas. Se usa para conocer la experiencia y planes de vida de una persona o para obtener datos especializados sobre un tema. Una entrevista consta de 4 momentos básicos: preparación, diálogo, edición y publicación. La preparación. Escoge a la persona que vas a entrevistar. Determina el propósito de la entrevista y la audiencia a la que va dirigida. Solicita una cita a la persona entrevistada y explícale el propósito de la entrevista. Busque información acerca de esa persona y el tema de la entrevista. Escribe las preguntas, teniendo en cuenta el propósito de la entrevista. Pregunta acerca de información de primera mano, como experiencias, opiniones, sentimientos personales y anécdotas. Formula las preguntas de manera de que no obtengas como respuestas un sí o un no. Pregunta a partir de los interrogativos qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Organiza las preguntas en un orden lógico. Deja espacio para respuestas y comentarios. Calcula el tiempo para llegar a la cita sin retraso y cuida tu presentación personal. El diálogo o desarrollo. La entrevista es una actuación en vivo. Hay que practicar para hacerla bien. Ten en cuenta los siguientes detalles. Pide permiso para grabar o filmar la entrevista, en caso de que hayas decidido proceder de esa manera. Saluda con cortesía a la persona entrevistada y agradece su colaboración. Empieza con una pregunta que sirva de apertura y que los ubique en el propósito de la entrevista. Habla con claridad y de forma sencilla. Asegúrate que la pregunta se haya entendido. Mantén contacto visual y escucha con atención las respuestas. Plantea nuevas preguntas en el caso de que necesites aclaraciones. Mantente neutral frente a las respuestas. No debes expresar juicios ni palabras de valor respecto a tu actitud. Toma una fotografía de la persona entrevistada y pide permiso para realizar un dibujo. Agradece una vez más al terminar el diálogo y ofrece entregar la entrevista terminada. La edición. Organiza las notas lo más pronto posible. Escribe una introducción en la que presentes al personaje y establezcas el propósito de la entrevista.
También puedes incluir algún detalle relacionado con la conversación o el lugar de la cita. Presente el diálogo en el formato de pregunta-respuesta. Puedes acortar un tanto las respuestas de ser necesario, pero no puedes cambiarlas. Usa el signo de elipsis para indicar que algo se ha acortado. Escribe una breve síntesis de lo más importante que se dijo en la entrevista a manera de conclusión. Revisa tu borrador y corrige los errores antes de redactar la versión final. La redacción. Antes de publicar, debemos de elaborar un informe final de la entrevista, que sería nuestra última etapa. Luego viene la publicación, donde se va a escoger el soporte para publicar la entrevista, sea una hoja impresa e ilustrada, un tipo de periódico o revista o un formato digital para subirlo a un blog. Partes de la entrevista. Para tener claro las partes de la entrevista, debemos de tener muy en cuenta la presentación y el saludo, el objetivo de la entrevista, las preguntas del entrevistador y la despedida. En la presentación, donde está la introducción, esta debe ser breve, no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. En el cuerpo de la entrevista, donde se desarrolla toda la entrevista, se formulan las preguntas y respuestas. Las preguntas deben ser interesantes para el público y adecuadas. Además, ser breves, claras y respetuosas. Al finalizar la entrevista, en el cierre, el entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal sobre el tema tratado. Hoy hemos conocido acerca de la entrevista. Muchas gracias por su atención.